Aprendo en casa. Este programa llega gracias a la Universidad Marcelino Champagnat y el Ministerio de Educación. Muy buenos días, estimados estudiantes de esta hermosa comunidad, con un clima radiante al igual que la sonrisa de sus alegres pobladores. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Es una alegría poder comunicarnos a través de este medio radial, donde aprenderemos juntos a través de diversas actividades que hemos trabajado con mucho amor para ustedes. En esta primera transmisión, conoceremos más sobre la temible pandemia mundial del coronavirus que viene afectando a nuestro país. Analizaremos textos referidos al tema, para lo cual te invitamos a tener hojas de papel y lápiz. Asimismo, ustedes padres de familia que nos escuchan, sigan apoyando en los aprendizajes de sus hijos y no olviden limpiar y desinfectar el espacio donde trabajan y los materiales que utilizan. ¿Están listos? ¡Empecemos! Iniciaremos esta transmisión compartiendo la historia de Cunán y Yaún. Cunán y Yaún son dos jóvenes muy estudiosos y laboriosos que viven con sus familias en una hermosa comunidad. Ellos se dedican a la pesca, caza y a la recolección de los frutos. A nuestros amigos les hace muy feliz ir a su colegio y compartir con sus compañeros, pero por el momento no lo pueden hacer debido a la cuarentena obligatoria que han decretado las autoridades y al igual que ustedes se encuentran en aislamiento con sus familias. Para iniciar nuestra primera actividad, te invitamos a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Por qué el gobierno ha decretado la cuarentena en el Perú? ¿Qué escuchaste sobre el coronavirus o COVID-19? ¿Cómo podemos evitar el contagio? ¿Hay tratamiento contra el coronavirus? Ahora, compártelo con tus padres y más tarde comentaremos sobre tus respuestas. ¿Te parece? ¡Muy bien! Entonces, ¿de qué tratará nuestra sesión de hoy? ¡Claro! Nos informaremos para saber más acerca del coronavirus y lo difundiremos en nuestra comunidad. ¡Muy bien! Te comento que Cunán y Yaún han escuchado por la radio diversa información sobre qué es el coronavirus o COVID-19, cómo se contagia, cómo podemos evitar el contagio y cuál es el posible tratamiento. La información que más les llamó la atención lo compartiremos con ustedes para escucharlo juntos. ¿Les parece? Vamos a escuchar. Debes poner mucha atención para luego responder algunas preguntas. ¿Qué es el coronavirus o COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió hace poco. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Se transmite de persona a persona a través de gotitas de agua que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden ser inhaladas por los que están cerca al enfermo o al tocar superficies contaminadas por el virus, como utensilios, herramientas de trabajo
mesa, sillas, lapiceros, entre otros, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. ¿Te parece si volvemos a leer? ¡Perfecto! ¿Qué es el coronavirus o COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió hace poco. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Se transmite de persona a persona a través de gotitas de agua que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden ser inhaladas por los que están cerca al enfermo o al tocar superficies contaminadas por el virus, como utensilios, herramientas de trabajo, mesa, sillas, lapiceros, entre otros, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Ahora conversemos. ¿Qué se dice del coronavirus? ¡Claro! Muy bien. Has estado muy atento. Estás en lo cierto. El coronavirus es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas de agua que expulsa a una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Continuemos con nuestra lectura. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas son fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. Los médicos recomiendan que si se tiene síntomas, se acerquen con urgencia al hospital, la posta médica o centro de salud más cercano. ¿Qué podemos hacer para evitar el contagio? Evitar el contacto con otras personas fuera de nuestra casa. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros de persona a persona. Y si sales fuera de tu vivienda, es necesario el uso de mascarilla para evitar el contagio. ¿Te parece si vuelvo a leer? ¡Perfecto! ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas son fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. Los médicos recomiendan que si se tiene síntomas, se acerquen con urgencia al hospital, la posta médica o centro de salud más cercano. ¿Qué podemos hacer para evitar el contagio? Evitar el contacto con otras personas fuera de nuestra casa. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros de persona a persona. Y si sales fuera de tu vivienda, es necesario el uso de mascarilla para evitar el contagio. Bien, ahora te haré 2 preguntas y te daré unos minutos para que puedas responder. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona contagiada con el coronavirus? Bien, los síntomas son fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. Segunda pregunta. ¿Qué deberían hacer tus familiares y amigos para no contagiarse del coronavirus? Muy bien.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros de persona a persona. Bien, felicitaciones, eres muy inteligente. Ahora seguiré leyendo más información. ¿Hay un tratamiento contra el coronavirus? Hasta el momento, el tratamiento de los pacientes con coronavirus es cumplir con las recetas e indicaciones médicas. Asimismo, se debe guardar aislamiento, descansar y beber mucho líquido. Si el infectado se agrava o presenta problemas de respiración, deberá ser trasladado a un puesto de salud. ¿Por qué el gobierno ha decretado la cuarentena en el Perú? Para evitar el contagio y propagación del COVID-19, buscando reducir el número de infectados y de muertos en nuestro país. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es aislarse y evitar contacto con las personas que no forman parte de tu familia o que presentan los síntomas del coronavirus. Significa quedarnos en casa. Vuelvo a leer. ¿Hay un tratamiento contra el coronavirus? Hasta el momento, el tratamiento de los pacientes con coronavirus es cumplir con las recetas e indicaciones médicas. Asimismo, se debe guardar aislamiento, descansar y beber mucho líquido. Si el infectado se agrava o presenta problemas de respiración, deberá ser trasladado a un puesto de salud. ¿Por qué el gobierno ha decretado la cuarentena en el Perú? Para evitar el contagio y propagación del COVID-19, buscando reducir el número de infectados y de muertos en nuestro país. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es aislarse y evitar contacto con las personas que no forman parte de tu familia o que presentan los síntomas del coronavirus. Significa quedarnos en casa. Piensa unos minutos para responder esta pregunta. ¿Por qué las autoridades decretaron que debemos quedarnos en casa? Claro, quedarnos en casa es aislarnos de las personas para evitar el contagio. A eso se llama cuarentena. ¡Muy bien! ¡Eres un trome! Los hermanos quedaron asombrados con la información y se comprometieron a compartirla y difundirla en su comunidad. Después de haber escuchado el texto oral, compara las respuestas que anotaste en tu cuaderno al inicio de la actividad. ¿Te acuerdas? Puedes mejorarlas teniendo en cuenta la información brindada. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Por qué el gobierno ha decretado la cuarentena en el Perú? ¿Qué escuchaste sobre el coronavirus o COVID-19? ¿Cómo podemos evitar el contagio? ¿Hay tratamiento contra el coronavirus? Muy bien, felicitaciones. Ahora sabes mucho más sobre el coronavirus. Continuemos con la historia. Mientras disfrutaban de su deliciosa merienda, los hermanos Kunan y Yaun contaron a su familia todo sobre lo que escucharon y aprendieron acerca del coronavirus. Los padres preocupados comentaban: en la comunidad hay muchas personas que ni enterados están sobre el coronavirus. ¿Saben qué? Sería bueno que les informemos a todos para que se cuiden. El papá pregunta: ¿pero cómo les informaremos? Kunan responde: elaboremos un afiche. Los padres dicen: ¡un afiche! Luego, la familia, motivada por Kunan, elaboraron varios afiches para pegarlos en lugares visibles de la comunidad. Cuando terminaron,
Los afiches fueron pegados por la familia, pero antes la mamá de Cunan, muy prevenida, les alcanzó a cada uno su mascarilla para que se protejan. ¿Ustedes pueden imitar a esta familia y hacer un afiche sobre el coronavirus? ¡Excelente! Pero, ¿ustedes saben qué es un afiche? ¿No? ¿No saben? Entonces, escuchemos con mucha atención el siguiente audio. Conociendo sobre los afiches. El afiche es un texto que sirve para difundir un mensaje muy interesante a través de imágenes y palabras. Su intención es captar la atención del lector porque informa sobre una actividad, un producto o un servicio. ¿Qué contiene un afiche? Un afiche contiene lo siguiente: el eslogan o título. Es una frase corta y llamativa. Debe ser fácil de recordar. Texto o mensaje. Es la información más importante y acompaña siempre a la imagen. La imagen puede ser un dibujo o una ilustración acerca del tema o mensaje. Además, todo afiche tiene un propósito como el de informar sobre una actividad, un producto o un servicio. Convencer de asistir a una actividad o comprar un producto, utilizar un servicio. ¿Cómo crear un afiche? Primero, debes tener claro el tema que deseas transmitir. Debe ser un tema muy interesante. Luego, busca imágenes sobre el tema. Si no lo tienes, puedes dibujarlos. Finalmente, piensa en frases o palabras relacionadas al tema. Y recuerda, no hay límite para tu creatividad. Bien, ahora ya estás listo para crear tu propio afiche. Es importante que quede claro cuáles son los elementos del afiche. ¿Quieres que te lo repita? El eslogan o título es una frase corta y llamativa. Debe ser fácil de recordar. Texto o mensaje es la información más importante y acompaña siempre a la imagen. La imagen puede ser un dibujo o una ilustración acerca del mensaje. Ahora bien, te propongo un reto muy divertido. Haciendo uso de algunos materiales que tienes en casa, elabora con apoyo de tu familia un afiche acerca del coronavirus. Luego, piensa con ellos en qué lugares visibles de tu comunidad podrían colocarlo. Ten en cuenta que para elaborar tu texto debes revisarlo varias veces. Te sugerimos algunos eslogans o títulos que puedes utilizar para tu afiche. Protégete del coronavirus. El coronavirus es muy contagioso. Ahora, sigamos con la historia. Los hermanos Cunan y Yaún fueron a pegar sus afiches al puesto de salud y estando en la puerta, Cunan no quiso entrar. Dio un salto, se alejó y gritó: «No, yo no entro porque aquí me puedo contagiar de alguna enfermedad». Yaún se asustó, retrocedió y se quedó parada junto a su hermano. Las personas al oír el grito miraron asombrados y... ¿qué creen que habría sucedido? ¿Habrán ingresado los hermanos al puesto de salud? ¿Será posible que estén en peligro de contagio Cunan y Yaún? Si quieres saber lo que pasó, no dejes de escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora en nuestra próxima transmisión. No te olvides de revisar tu afiche. Recuerda los elementos que debes de tener, mejorarlo y debes tener listo para nuestro próximo encuentro. Bueno, mis queridos estudiantes, llegamos al final de nuestra primera transmisión, que ha sido muy bonita y productiva. Recordemos, ¿qué aprendimos hoy? Pensemos. ¡Claro! ¿Sobre qué es el coronavirus?
y cómo podríamos difundir esta información en nuestra comunidad. ¡Buen trabajo! Con todo lo aprendido hoy acerca de la enfermedad del coronavirus, amplía tus conocimientos. Conversa con el APU de la comunidad o alguna persona mayor de tu familia para que investigues qué enfermedades, epidemias o pandemias han ocurrido en años anteriores. Pregúntales y luego escríbelo en tu cuaderno. Esta información te servirá para nuestro próximo encuentro radial. Te esperamos. Sintonízanos. Nos vemos.